Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 8 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2. Comenzamos con el eje 3 en la clase anterior, refiriéndonos a la unidad y especificidad de Latinoamérica. Y ahora avanzamos hacia los textos que tenemos en este eje 3. El primero de ellos es Nuestra América de José Martí, pensador, poeta, filósofo, periodista, militante revolucionario cubano de fines del siglo XIX y inspirador de la unidad latinoamericana, de nuestra América todo junto, como una consigna unificadora. De Martí también vamos a ver otro texto muy breve, pero muy interesante, muy potente, titulado Maestros Ambulantes. Y después continuaremos en este eje 3 con dos filósofos argentinos muy importantes, o por lo menos bastante importantes, de comienzos del siglo XX, como son Saúl Taborda y Carlos Astrada, de los cuales hablaremos, les decía, las próximas clases. Ahora vamos a internarnos en este texto Nuestra América, publicado en 1891, un texto inspirador, con un estilo bellísimo de escritura, con frases a veces que nos pueden parecer un poco barrocas, ¿no?, en su composición, o densas, ¿no? Es una lectura que tiene la ventaja de ser un texto breve, pero que es una lectura intensa, porque está cargada de poesía, de referencias, de símbolos, algunos de los cuales vamos a tratar de explicitar, otros no tanto, y que es un texto realmente fundador, inspirador, muy influyente en las generaciones posteriores y que merece todo nuestro respeto y consideración. Por eso hemos repuesto todo el marco histórico conceptual en la clase pasada y ahora vamos a entrar directamente en el texto, no sin previamente contar una anécdota particular que se da en esta materia hace varios años, y es lo siguiente. Ustedes saben que durante muchos años hemos eh, sostenido, presentado en esta materia, Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2, un eje, ¿no?, de pensamiento o filosofía latinoamericana, en donde veíamos algunas de las cosas que estamos viendo ahora, pero bueno, solo en una parte del programa, ¿no?, un eje del programa. Entonces, cuando empezábamos ese eje y yo empezaba a comentar y hablábamos de algunos autores, les decía que era una pena que esta materia no tenga, que este eje, mejor dicho, no tenga un espacio más amplio, y que el día que la perspectiva filosófico-pedagógica sea seria, sea una materia en serio y no un eje medio de decorado, eh, teníamos que sí o sí ver este texto Nuestra América de José Martí, con lo cual, bueno, llegó el momento de que esta materia parezca ser una materia seria, y por eso vamos a trabajar este texto de José Martí, Nuestra América. Cuento esto porque en uno de los textos que tenemos más adelante, hacia el final del programa, el texto de Norberto Galazo, Cómo pensar la realidad nacional, retoma algunos pasajes de este texto Nuestra América en contraposición, como se ha solido hacer y que es muy cierta la contraposición, con el texto de Sarmiento, Facundo, Civilización y Barbarie, en realidad se llamaba así. Es decir, Martí
dispuesto contra Sarmiento. Entonces ahí decía, bueno, es una pena que no hayamos visto este texto de José Martí. Ahora, como somos realmente serios, vamos a trabajarlo como corresponde. Y una estrategia de lectura, me parece que puede servir, es como ir separando o distinguiendo momentos del texto que, por supuesto, no es que estén, sino que nosotros los ponemos como para ordenarnos un poco en la densidad, ¿no? En este texto que parece como una selva de tantas cosas que tiene. Bueno, lo vamos separando un poco para podernos orientar. Lo primero que tenemos es, podemos decir, una suerte de presentación, ¿no? El texto comienza y va a terminar, anticipo, con un llamamiento, con un llamado, una exhortación a la unidad de nuestra América como algo necesario. Y por eso, claro, nos viene muy bien al eje que veníamos planteando. Empieza Martí refiriendo al aldeano, ¿no? Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, ¿no? Confunde lo pequeño de su mundo con el universo entero. Y el problema es que esa visión estrecha, acotada, impide ver que hay gigantes de muchas botas, de muchos siglos también, que le pueden pisar la cabeza. Y entonces hay que despertar. La aldea de nuestra América tiene que despertar. Y acá aparece una oración espectacular, ¿no? Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. ¿No? O sea, la trinchera de ideas es nuestro terreno y para nosotros viene muy bien. Es exactamente ese el terreno en el que tenemos que dar esta suerte de batalla cultural por la filosofía, el pensamiento, la cultura, el nosotros nuestro americano. Y por eso los pueblos tienen que conocerse rápidamente, ¿no? Unos a otros, dejar de rivalizar entre vecinos, ¿no? Decíamos la vez pasada que muchas de las rivalidades entre países latinoamericanos están forjadas por, claro, el interés comercial principalmente de Inglaterra, ¿no? Que genera ese tipo de rivalidades. No solo, bueno, acá más cerca tenemos Argentina versus Chile o versus Brasil por el fútbol, pero también hay rivalidades fuertes entre Colombia y Venezuela, entre Perú y Ecuador, por ejemplo. Y esas rivalidades lo que hacen es debilitar la unidad latinoamericana, odiarnos entre nosotros y no darnos cuenta que en ese odio está ganando un enemigo muy poderoso. Entonces, es hora del recuento, es la hora del recuento y de la marcha unida y hemos de andar en cuadro apretado, ¿no? Es decir, tenemos que unirnos. Así empieza el texto de América Profunda. Lo que podríamos llamar un segundo momento con un título artificial, ¿no? Los hijos de América. Los hijos, hay dos tipos de hijos, ¿no? Acá empieza con los 7 mesinos. Estamos en la página 114, primer párrafo. No sé qué tiene que ver el hecho de 7 mesinos, realmente no lo sé, por ahí falta alguna data acá, alguna reposición, pero básicamente señala estos como los que no tienen fe en su tierra, esto sí es entendible y es conocido, que les falta valor y que por ende piensa que los demás tampoco tienen valor,
que se avergüenzan de ser hijos de, ¿no? De ser hijos de esta tierra, de tener el delantal indio, ¿no? Y entonces abandonan a la madre tierra como madre enferma, la explotan y piden el fusil de América del Norte. Esos son los hijos bastardos. Esos son los que veníamos señalando también desde el texto de Galeano, Las venas abiertas, dominantes hacia adentro, dominados desde afuera, ¿no? Son esta gente que detesta lo propio, detesta lo latinoamericano y hubiera deseado que sigamos siendo colonia española, inglesa, norteamericana, portuguesa, como manera de justificar esa sistemática autodenigración, ¿no? Y esto sigue estando, a veces cada tanto salen algún libro que exalta la autodenigración de lo latinoamericano como una suerte de pandemonio, que bueno, también podemos pensarlo en Sarmiento en su momento, ¿no? Y es como una suerte de latiguillo, frase hecha de la derecha para justificar por qué nos va tan mal. ¿Por qué nos va tan mal? Porque no somos un país, no somos una región civilizada, ¿no? Somos bárbaros, somos sucios, somos negros, somos mestizos. ¿Y qué hacemos en esto? Abandonamos a la madre. Y acá aparece la madre, ojo, la madre es como lo más sagrado, es lo sagrado de lo sagrado en esta región. Y la abandonamos, la dejamos enferma, le sacamos todas sus tierras, sus frutos y demás. Y ese es el mal hijo, digamos, ¿no? Ese es ser un mal hijo. En cambio, el otro hijo es el que se queda con la madre, que busca curarla, y es obviamente el que quiere salvar a nuestra América, pero sin pedir el fusil de los poderosos, sino apostando a una suerte de futuro, dice Martí, que va de menos a más y no de más a menos, como sería esperar la intervención de una potencia extranjera. Esto tiene mucho que ver con el contexto específico en el que él está discutiendo esta política revolucionaria para Cuba, ¿no? De liberación. Bueno, y acá vendría el tercer momento del texto, que de nuevo, ¿no? Así como los dos tipos de hijos, los que desprecian su origen y los que lo valoran y lo defienden, tenemos dos posiciones frente a lo propio, ¿no? Por un lado está el soberbio, que usa la tierra de pedestal y que acusa a esa tierra de incapaz, irremediable. Podríamos agregar una palabra que incorregible, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, esa actitud de autodesprecio lleva a generar gobiernos con leyes, con instituciones, con constituciones, traídas desde afuera, con libros importados, ¿no? Es decir, querer imponer una cultura que no tiene en cuenta qué somos, cómo somos, cuál es nuestra idiosincrasia, nuestro carácter, nuestras formas de ser. Y entonces, claro, siempre va a estar mal eso, siempre va a estar desarticulado, ¿no? Uno podría decir, ese fue el sueño de la élite, ¿no? De la oligarquía en el siglo XIX, ¿no? Muy fuerte. Lo hemos mencionado, como eso también tiene que ver con nuestro sistema educativo, ¿no? Sarmiento trayendo a las maestras de afuera y demás. Y después, esa es una posición frente a lo propio, una posición de desprecio y de tragedia, porque no queda más que incomodidad frente a eso, por usar una palabra suave. Después
tendríamos la posición genuina, ¿no? Que es asumirnos como lo que somos, repúblicas dolorosas. El dolor es parte de nuestra América, sin dudas, el sufrimiento, ¿no? Con masas mudas de indios. Masas mudas de indios. Nuevamente acá vemos esta necesidad de recuperar lo propio, ¿no? A través de la recuperación de la cultura de los pueblos originarios. Pero no solo de los pueblos originarios, podríamos agregar. Y entonces, ¿qué es lo que genera esta posición? Bueno, esta posición considera que para gobernar bien tenemos que conocer el país, el pueblo, la naturaleza. Es decir, tenemos que conocer los propios, ¿no? En el párrafo primero de la página 115, al final, el gobierno ha de nacer del país, el espíritu de gobierno del gobierno ha de ser del país, la forma del gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. Es decir, no tenemos que importar instituciones, tenemos que conocernos y generar nuestras propias instituciones. Por eso el libro importado ha sido vencido en América por el hombre natural, dice José Martí. No, es decir, el hombre natural, ¿qué es? Es el mestizo autóctono, es esa mezcla de el indio, pero también el negro, muy fuerte en muchos países, menos el nuestro, ¿no? Que ya hemos hablado, pero el indio, el negro, el campesino, ese es el autóctono, que es una persona buena en general, que acata, ¿no? la inteligencia superior. Pero claro, si esta inteligencia superior, es decir, si el gobernante, los gobernantes lo dañan u ofenden o prescinden, ¿no? de este sujeto, tiene la fuerza de la naturaleza para tomar el poder, porque entiende claramente que hay que crear esas instituciones a partir de lo que somos y no de lo que pretenden que seamos estas élites u oligarquías locales. Gobernante en un pueblo nuevo quiere decir creador. Página 115, final del segundo párrafo. Acá, en el corazón de este texto, aparece en este último párrafo de la página 115 algo que nos importa mucho, que es la cuestión de la educación y del conocimiento. Muy, muy importante. Empieza con algo que puede ser malinterpretado, ¿no? Lo que dice es que los pueblos incultos, cuando un pueblo es mezcla de inculto y culto, suele gobernar lo inculto. Y dice, el pueblo inculto es perezoso, otro también puede ser muy malinterpretado, en el sentido que es tímido, ¿no? Pero quiere que lo gobiernen bien. Quiere que lo gobiernen bien. ¿Y qué significa gobernar bien? Conocerlo, ¿no? Entonces, tan tonto no es, tan perezoso tampoco, porque va a estar dispuesto a tomar el poder y actuar de manera revolucionaria. El problema es que no hay instituciones para conocerlo. Acá es donde está la gran cuestión, ¿no? Es decir, hace unos pocos días se fue el aniversario del Día de la Bandera, se recuerda a Manuel Belgrano. Manuel Belgrano fue indudablemente un patriota nuestro súper reivindicable. ¿Y qué es lo que se recuerda? Que estudió en tal lugar. Tal lugar creo que es Salamanca. Bueno, es decir, los cuadros políticos importantes, San Martín, ¿no? San Martín se formó en España también. Los cuadros políticos importantes están formados afuera,
¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pretender tener buenos gobernantes si se forman afuera? Dice en este párrafo José Martí, ¿cómo han de salir de las universidades los gobernantes si no hay universidad en América donde se enseñe lo rudimentario del arte de gobierno, que es el análisis de los elementos peculiares de los pueblos de América? Es decir, si no tenemos universidades, no tenemos buenos gobernantes, no vamos a tener buenos, pero podríamos agregar, porque, ¿qué quiere decir esto? Hay que crear la Universidad Latinoamericana. La universidad existe en Latinoamérica. Este es el punto. Existe, lo que pasa es que no existe con una formación latinoamericana. Y ese punto, hoy, a 130 años de este texto, vale igual. ¿No? Es decir, el problema no es, creemos, generemos universidades. No, eso ya estaban las universidades. Algunas, ¿no? Otras faltaban, pero ya estaban. El tema es que no hay universidades que enseñen lo latinoamericano, ¿no? Digo, siempre, no me voy a cansar de repetirlo, todos los autores que vemos en esta materia, no existen en la formación de filosofía ni de educación, en las carreras de filosofía, de educación, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. No son, creo que si hay alguna materia que los nombra, puede ser, apenas nombrados, no son estudiados. Entonces, si tenemos universidades en Latinoamérica que copian los planes de estudio y los contenidos de las universidades europeas, no es tener universidades para una formación latinoamericana. ¿Y qué generan estas universidades que no conocen lo propio? Bueno, generan jóvenes que salen a adivinar el mundo, salen al mundo, ¿sí? Fíjense, tratando de adivinar eso propio que no conocen e incorporan, dice acá, antiparras, muy buena, ¿no? La idea de antiparra como el prejuicio, como la mirada ya deformada por la mirada, digamos, yanquis o francesas, y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen. Entonces acá está el problema, no tenemos instituciones educativas que den cuenta de este conocimiento de lo propio. Y hay una profunda, ¿no? Los factores reales, el pueblo, hay una profunda convicción acá de Martí que si conocemos lo propio, vamos a poder resolver nuestros problemas. Conocer es resolver. Y para conocer tenemos que conocer el país, la política, la historia de América. Y de esa manera, conociendo, podemos producir gobernantes o políticos nacionales. Estoy ya en la página 116, dice, conocer es resolver, conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de librarlo de tiranías. La Universidad Europea ha de ceder a la Universidad Americana. La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo. Bueno, no se estaría cumpliendo eso. Aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Hermosa frase. Nos es más necesaria. Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Y acá viene esta teoría del injerto. La idea no es aislarnos del mundo, hacer una nuestra América aislada del mundo. La idea es insertar el mundo en lo que nosotros no somos, no querer hacer de nosotros lo que el mundo espera, ¿no? Es decir, injertar el mundo en nuestra América, en nuestro tronco, no hacer de nuestra América como si fuera otra cosa más del mundo.
E injertar implica asimilar orgánicamente lo distinto de afuera, digamos. Injértese en nuestra república el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas, y no al revés. Nuestras repúblicas prendidas, ¿no? O ¿sí? enganchadas al mundo y queriéndolo imitar. Y calle el pedante vencido, que no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas. Hermoso, un texto hermoso. Quinto momento, acá, lo que podríamos llamar, y acá sí tienen frases largas, el padecer de nuestra América. Claro, ¿y cuál es el padecer? Hay una serie de oposiciones muy fuerte entre, por un lado, la jerarquía dada y, o en contra de esto, la república o la democracia, la ciudad capital, por un lado, por otro lado el campo, los biblógenos, ¿no? Los eruditos falsos sería, por un lado, y por otro el alma de la tierra, ¿no? Es decir, todo esto, todas estas oposiciones explican nuestro padecer, ¿no? Tuvimos un colonizador despótico que nos quiere imponer una jerarquía, un superior y un inferior, los libros por sobre cómo somos, y tuvimos una élite, una oligarquía, después, digamos, de las independencias, en el caso de Cuba todavía, cuando Martí escribe esto, que buscan ideas y formas importadas. Entonces, estos son los dos males de nuestra América, la colonización y la imitación de ideas y formas que vienen de afuera, y eso explica esos dos factores fuertes y esas contraposiciones, esa artificialidad de querer imponer cosas con una realidad que no responde a esa imposición, es lo que explica nuestro padecer. Y es lo que explica la necesidad de un cambio, pero no un cambio de forma, sino un cambio de espíritu, ¿no? Es decir, un cambio radical, de fondo, frente a estos factores, digamos, de dominación. ¿Y qué implica ese cambio? Ese cambio implica, primero, hacer causa común con los oprimidos, fundamental, fundamental. Y además, quitarse de encima esta colonia, o lo que otros autores van a llamar la colonialidad, que siguió viviendo en nuestras mentes, ¿no? Es decir, América, nuestra América, pese a la independencia, y qué lúcido es esto de José Martí, ¿no? Que está pensando en un país que todavía no se independizó, pero sabe que la independencia no es todavía una independencia mental o cultural o filosófica de fondo. Porque si seguimos valorando lo de afuera solo por ser de afuera, para desvalorizar lo de adentro por ser de adentro, seguimos teniendo una mentalidad colonial, así seamos un país o una patria grande independiente, pero entre comillas, ¿no? Independiente. Entonces, necesitamos hacer causa común con los oprimidos y quitarnos de encima, sacarnos de encima esa colonialidad que continúa viviendo incluso con repúblicas que se dicen soberanas e independientes. Y por lo tanto, necesitamos lo que hoy muy fuertemente se dice, descolonizarnos.
punto o momento número 6 del texto, la salvación de América. Este párrafo que empieza en la página 117 abajo. Pero estos países se salvarán. ¿Dónde está la salvación de América? Bueno, está en el nacimiento del hombre real. ¿Y qué entiende Martí por ese hombre real? Bueno, lo contrario al cáscara, ¿no? La cáscara, ¿cuál es? La cáscara es ese ser humano latinoamericano vestido de ropajes importados que vienen de afuera, pero claro, que no tiene, que desconoce lo propio, ¿no? Éramos una visión con el pecho de atleta, las manos de petimetre. ¿Qué es petimetre? Se preguntarán ustedes. Es el joven que se preocupa mucho por su aspecto y por estar a la moda. Una palabra interesante. Y la frente de niño, éramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisien, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. La montera es el gorro que usan los toreros. Todo esto no es que lo sepa yo, sino que lo tuve que buscar preparando la clase. Bueno, todo esto es la cáscara, todo esto es la apariencia, todo esto es lo que tenemos que dejar caer, porque es falso, y dejar que nazca, que surja, que nos salga el indio mudo, que nos daba vuelta alrededor, que se iba al monte, ¿no? A la cumbre del monte a bautizar a sus hijos, el negro, ¿eh? El negro, el campesino creador. Esos son los hombres reales de nuestra América, que hubiera sido genial hermanarlos, ¿no? Hermanarlos, dice Martí, y que en última instancia conforman nuestro pueblo. Y es decir, el pueblo está abajo, está, como diría Kush, en lo ediento. Y este pueblo es la fuerza de la naturaleza, es la fuerza de nuestra América, y es una fuerza que, claro, como siempre, los poderosos van a buscar y han buscado sistemáticamente dividirlo. Nada más eficaz para dividir que el odio. El odio divide. Y obviamente ese odio se ha sembrado, se ha esparcido, digamos, se ha desparramado por muchos lugares de Latinoamérica. ¿Y qué es lo que ha logrado el odio? Debilitarnos, hacernos más débiles, más sumisos a las grandes potencias internacionales. ¿Qué tal si probamos con el amor? Dice José Martí. Y entonces tratamos de conocernos un poco, de ponernos frente a frente, saludarnos y preguntarnos cómo somos. A partir de ahí van a ser un pensamiento genuinamente nuestro americano. Y a partir de ahí vamos a poder crear, vamos a poder poner las manos en la masa y crear, pero no ya con ideas absolutas, con esquemas importados, traídos de afuera, sino con ideas que sean propias acerca de lo propio. Es decir, que estén en conformidad con nuestra propia naturaleza. Y esto implica no jerarquizaciones, sumisión, sometimiento y explotación, como hacía en la colonia, como se mantuvo durante la independencia, y como es el caso particular de Cuba, que seguía teniendo esclavitud, aunque la esclavitud esté prohibida, sino con libertad sincera, de verdad, y para todos y todas. La República tiene que abrirse y contener, incluir a todos y todas. Hay que ir hasta abajo de todo e incluir a todos y todas. Esto no implica, dice Martí, casi al pasar, pero que es muy importante, no implica
abandonar el pensamiento crítico. Hay que fomentar el pensamiento crítico. Los pueblos han de vivir criticándose porque la crítica es salud. Pero con un solo pecho y una sola mente, ¿no? Eso dice Martí. ¿Qué quiere decir? Seamos críticos, pero sin romper la unidad, sin quebrar la unidad. No críticos para odiarnos, sino críticos para mejorarnos, para hacernos mejores, pero unidos, no separados. La derecha, la oligarquía, los grandes poderes buscan dividirnos, buscan separarnos cada vez más. Y entonces, a partir de ahí, vamos a poder aplicar, crear nuestras formas, nuestras organizaciones, y no ya más copiar. Y fíjense cómo termina este párrafo en la página 119. Los gobernadores en la República de Indios, perdón, en las repúblicas de indios, aprenden indio. Los gobernadores en las repúblicas de indios aprenden indio. Bien, el último punto del texto, que sería según mi numeración el número 7, nuevamente lo que señalábamos al comienzo, el llamado a la unidad de nuestra América. América, dice nuestra América, va salvándose de algunos peligros, pero hay un peligro nuevo, hay un peligro latente, hay un peligro que tenemos que prestarle atención. Dice José Martí en 1891. Miren cuánta razón tiene por cuánto vino después. Ese peligro es América del Norte. Hasta ahora contenida, pero claro, que en algún momento va a buscar conocer, explorar, expandirse, intervenir, arrasar, podríamos decir hoy, siglo XXI. Clarísimo. Lugar donde estuvo Estados Unidos, lugar donde hubo muerte, destrucción y negocios de las empresas norteamericanas. Este avance de América del Norte, para José Martí, sugiere, no lo dice abiertamente, lo que sugiere es, si Norteamérica avanza, va a hacer lo peor. Por eso tenemos que terminar con el odio, ¿no? Hay que terminar con el odio hacia los países vecinos, conocernos y tener fe en que pueda salir lo mejor de nosotros. Hay que evitar los odios inútiles e ir con la verdad para adelante y tratar de sacar hacia adelante a nuestra América. Y fíjense, acá claramente contra Sarmiento, ¿no? No hay odios de razas porque no hay razas. No hay blanco, negro, mulato. Eso es una construcción arbitraria para justificar el sometimiento y la dominación. No dice esto José Martí, pero está claro que se sigue de esta afirmación. La naturaleza nos da una identidad universal. Todos somos seres humanos, no jodan. No hay por qué basarse ni en el color ni en la raza para justificar nada. Somos un alma en muchos cuerpos diversos y distintos. Entonces, esa diversidad está bien, es parte de nuestra hermosura, ¿no? La paleta de colores de Latinoamérica. Si ustedes miran un poco los videos, yo traté de incorporar en varias clases pintores latinoamericanos. Son colores fuertes, llamativos, hermosos. Lo mismo pasa con nuestras pieles que varían mucho y eso es espectacular. ¿Por qué establecer el odio sobre el color de la piel? Es algo tan idiota y que la civilización ha hecho tanto. Piensen ustedes, han estudiado los cerebros de los negros para decir que son más chicos, que son más tontos, como si el tamaño del cerebro tuviera algo que ver
con la inteligencia. O sea, es realmente ridículo. Hace unos años también salió un científico hablando de que la genética de los negros, no sé qué, es una vergüenza, siglo XXI. ¿Cuánta vergüenza deberían sentir quienes son transmisores, defensores o lo que sea de la civilización? Por favor. Somos diversos, somos diversos pueblos también con características distintas, con peculiaridades, y que sí, claro, puede dar lugar a rivalidad, a desconfianzas, a intrigas, pero no hay que hacer caso, ¿no? A eso. No hay que hacer caso. Dice Martí, pensar es servir. Y servir quiere decir esto, unámonos, unámonos. Ni siquiera tenemos que suponer la maldad absoluta ni de nuestros vecinos, por supuesto, pero tampoco de América del Norte, que también tiene su explotación. Gran tema, ¿no? Los excluidos de América del Norte. Tiene que surgir, tiene que nacer ese alma continental, ¿no? Porque ya suena el himno unánime, dice Martí, cerrando el texto. La generación actual lleva a cuestas por el camino abonado por los padres sublimes, claro, los padres de la patria, ¿no? Los libertadores. La América trabajadora. Del Bravo a Magallanes, ¿no? El río Bravo es un río que justo está en la frontera entre México y Estados Unidos. Al estrecho de Magallanes, allá, donde el diablo, ¿cómo era? Perdió el poncho. Del Bravo al Magallanes, sentado en el lomo del cóndor, regó el gran Semí. ¿Qué es esto del gran Semí? Se preguntarán ustedes. Bueno, es una leyenda de una tribu de la zona de Guyana, Venezuela, ¿no? Es decir, de la tropical, de la zona, digamos, norte de Sudamérica, por decirlo así. Y gran Semí significa gran espíritu, y también se lo menciona como padre Amalivaca. ¿Y quién es esta figura? Es una leyenda mítica, obviamente, que lo que hace es sembrar de semillas la tierra, para crear hombres y mujeres. Regó el gran Semí por las naciones románticas del continente y por las islas dolorosas del mar, la semilla de la América Nueva. Bueno, ¿qué se puede decir? Hermoso texto, ¿no? Gran inspirador. Este Martí que poco tiempo después se lo va a llevar la lucha revolucionaria. Y esta recuperación de lo indio. Fíjense, tenemos varios planos ahí, ¿no? Mestizaje, indio, negro, campesino, esos oprimidos, esos excluidos. Ahí está el alma auténtica, en la tierra, en la naturaleza, de una América que está por nacer, que está por parir, que tendrá que venir en el futuro, ¿no? Como veíamos también en la clase pasada, como se inspira esta nuestra América, que si todavía no existe, tendrá que existir en algún momento. Y cuántas enseñanzas hay en este texto para nuestro tiempo, ¿no? Bien, pero espero que le podamos sacar todo el jugo. No quiero tampoco explicar todo el texto, hemos ido recorriendo cada uno de los momentos, y en la próxima vamos a trabajar el siguiente texto de José Martí, que es Maestros Ambulantes.